que tiene la sociedad de presentar las reuniones clínicas. En esta ocasión viene llegando de vacaciones el doctor Daniel Martín, que es especialista en medicina materno-fetal, y nos va a presentar entonces malformaciones congénitas de la vía aérea. Daniel. Muchas gracias. Buenos días, me presento. Yo soy el doctor Daniel Martín, soy médico de la unidad de perinatología del Hospital San Juan de Dios y también pertenezco al CERPO, al Centro de Referencia Perinatal Oriente. El tema que voy a hablar hoy día es malformación congénita de la vía aérea. Voy a hablar de la malformación congénita de la vía aérea pulmonar, que en algunos lados lo consideran todavía como el MAC, malformación aeromatosa crítica. Lo primero que vamos a comenzar es con una definición de qué es las malformaciones congénitas de la vía aérea. ¿Ya? Vamos a utilizar un conocido nuestro, una publicación del doctor Antonio Salinas. Las malformaciones pulmonares congénitas son un grupo heterogéneo de alteraciones del desarrollo pulmonar que pueden producirse en distintas etapas de la embriogénesis, afectando el parénquima, la irrigación arterial, el drenaje venoso o ser una combinación de ellos, por lo cual tenemos aspectos que son vasculares y también del parénquima. Por lo cual es un gran espectro en el cual tenemos las malformaciones arteriovenosas como tal, el síndrome de cimitarra, en el cual es una alteración del drenaje de las arterias pulmonares, de las venas pulmonares hacia la aurícula derecha y la cava inferior, el secuestro, que es una alteración ya del parénquima y que también tiene su propia irrigación sistémica, y ya tenemos por último el enfisema lobar congénito, que es una alteración solo del parénquima y no está relacionado con alteraciones vasculares. Para entender un poco debemos comenzar con la embriología. El desarrollo embriológico pulmonar consta de 5 etapas. La primera, la fase embrionaria, que es de la concepción hasta aproximadamente la 6ª semana, en el cual aparece un brote pulmonar desde el intestino anterior. Posteriormente, en esta misma etapa, empiezan a aparecer los brotes pulmonares primarios y los brotes pulmonares secundarios, que van a ser los lóbulos. Un poco más adelantado empieza ya el desarrollo como tal de la parte viene la fase pseudoglandular de la 6ª a la 16ª semana, y la principal característica es que aquí empiezan a formarse los bronquiolos terminales. La fase canalicular, 16-17 semanas hasta aproximadamente la 28 semana, en lo cual se forma ya la formación de los acinos, aparecen los neumocistos tipo 2. La fase circular, 22 a 36 semanas, existe una proliferación y septación alveolar y empieza a haber la secreción del surfactante pulmonar. En esto ya tenemos un alveolo muy parecido al maduro. ¿Ya? La maduración ocurre en la fase alveolar. Algunos dicen que ocurre desde las 30 a 32 semanas hasta los 8 años de vida. Aquí. Video. Bueno, ahí veo un video que no quiso cargar. Bueno, primero vamos a conversar un poco de las malformaciones congénitas de la vía aérea. La etiopatogenia aún está sin aclarar. Ahí se ha postulado básicamente 4 etiologías. Tenemos defectos de la diferenciación y separación de la porción ventral del intestino anterior. Hay que guardar un poco de eso aparece en el video, que la parte viene del endomesio, el intestino anterior. Tenemos obstrucción de la vía aérea intrauterina, anomalías vasculares y factores genéticos. Esto cada vez más se ha discutido su importancia, entre los cuales tenemos el HOPS de 5, factor de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento plaquetario y el factor yin-yang.
¿Cómo lo podemos clasificar? Tenemos la genesia y aplasia pulmonar, la malformación congénita de la vía aérea pulmonar, o algunas sociedades todavía lo consideran como malformación adenomatosa quística. Tenemos el secuestro pulmonar, extralobar e intralobar, quiste broncogénico y el enfisema lobar congénito. Lo primero, al revisar un poco la literatura encontré bastante de repente inconsistencias y que uno podría decir como errores un poco. ¿Y esto por qué? ¿Qué problema hay? En parte, que tenemos como la identificación es compleja de esta patología. La clasificación, tenemos clasificaciones morfológicas e histológicas. Y algunos grupos usan morfológicas y otros histológicas. ¿Ya? Los patrones histológicos se solapan, o sea, de repente no es solo una malformación adenomatosa quística, porque también puede tener un componente de secuestro pulmonar. Los estudios son retrospectivos y de verdad muy pocos casos. En lo que conversaba, existen diferencias en las nomenclaturas entre los diferentes equipos. Yendo directamente al tema, a la malformación congénita de la vía aérea pulmonar, previamente denominada malformación adenomatosa quística. Esto fue introducido por Stoker en el año 1977, en el cual la típica clasificación que usábamos, que es la tipo 1, que era de macroquistes, 2 que eran quistes pequeños y 3 que era sólida. Sin embargo, eso cambió en 2002, ¿ya? Agregando otras 2 en la etapa 0 y la etapa 4. Y se decidió no hablar de malformación adenomatosa quística. ¿Por qué? Porque no todas son adenomatosas y ni todas son quísticas. Ocurre esto por una anormalidad de la vía aérea secundaria a alteración morfológica de esta, que determina la aparición de áreas quísticas y o adenomatosas. La primera descripción fue hecha en 1949 por Chin y Tang en un feto hidrópico. ¿Por qué decidí hablar de esta? Porque es la malformación congénita pulmonar más frecuente, aproximadamente un 25 o un 30% de todas las malformaciones pulmonares. La prevalencia, en general encontramos los textos clásicos que dicen 1 en 15 o 1 en 25.000, pero revisando algo más actualizado del Eurocat, entre el 2012 y el 2016, una prevalencia de 0,7 por 10.000 recién nacidos vivos. Sin embargo, su prevalencia no es homogénea. Estudios recientes, por ejemplo, en China, en el norte de China, encuentran hasta 7,9 por 10.000 recién nacidos vivos. La explicación de esto, la verdad que no hay. Se discute, podría ser genético, ambiental, es lo que se está discutiendo. Un poco. Aquí está la clasificación nueva histológica de Stoker del 2002, en el cual vamos viendo en cada segmento cuál es la alteración que ocurre. Esta ocurre a nivel traqueal y bronquial, es la tipo 0. Descrita fue la última que se agregó. Como decía, traqueal, bronquial. Es raro, el 2% de las lesiones, en general, es una lesión sólida, que puede tener quiste hasta de medio centímetro de diámetro. Histológicamente tiene un epitelio ciliado, pseudoestratificado, alto columnar, con células caliciformes. En general involucra todo el pulmón y por lo cual es letal. Tenemos el tipo 1, que corresponde al MAC tipo 1 de Stoker del año 1977. Se origina en el acino proximal, en la parte bronquial o bronquiolar. Es el más frecuente de todos, con un 60-70%. Descriptivamente lo que siempre se había dicho, quistes grandes. Es una lesión quística, con múltiples quistes grandes o único quiste con un diámetro hasta 10 centímetros. Tiene un epitelio ciliado, pseudoestratificado, alto columnar. Involucra generalmente un lóbulo. El tipo 2, que habíamos discutido de quistes pequeños, es el segundo en frecuencia, correspondiendo a un 10 a 20%. Se ocurre dentro de los sinos a nivel bronquiolar. En general son lesiones quísticas con quistes pequeños, menor a 2 a 2,5 centímetros de diámetro. Tiene un epitelio ciliado cuboidal o columnar. El tipo 3, previamente descrito por Mac como MAC3, fue Stoker en 1977, es el que correspondería como adenomatoideo. Corresponde al 5 al 10%. Es una masa sólida, con quiste que puede llegar hasta 1 a 1,5 centímetros de diámetro. Tiene una predominancia sobre el sexo masculino. Es un epitelio ciliado cuboidal. Involucra todo un lóbulo o todo un pulmón. Se origina, como decíamos, de los bronquiolos o ductos alveolares.
La tipo 4 también fue introducida por Stoker el año 2002, que era como periférico o bien no cubierto, corresponde a un 10 a 15% de la malformación congénita de la vía aérea pulmonar. En general es una lesión quística que puede medir hasta 7-10 centímetros, puede ser multilocular y generalmente corresponde a un solo lóbulo. Tiene un epitelio alveolar aplanado y se origina a nivel del acino distal. Pero sin embargo esta clasificación para nosotros que hacemos ecografía no nos sirve mucho. Por lo cual lo que se ha usado mucho es la clasificación ecográfica de ATSI, que fue publicada en 1998. Que tenemos que los macroquistes los define como aquellos que tienen mayor a 5 milímetros, aproximadamente un 58%. Aquí hay ciertas discrepancias en las series. Tenemos microquistes, quistes menores a 5 milímetros, aproximadamente en un 42%. Nuestro diagnóstico ecográfico. En general una sensibilidad va cercano en todos lados, dice el 90% y una especificidad del 77%. El diagnóstico ocurre en el nivel del segundo trimestre, entre el 18 y 22 semanas. Hay casos reportados de diagnóstico en el primer trimestre, en la ecografía 11-14 semanas, pero la verdad que son aislados. Si uno revisa la resonancia magnética, ¿nos aporta algo? La verdad que no aumenta el diagnóstico. Lo que sí nos ayuda para el diagnóstico de diferenciar si una hernia diafragmática congénita y en determinar el origen de los vasos nutricios. Esta es una serie brasileña. ¿Qué fue lo que encontraron a las alteraciones ecográficas? Podemos encontrar el 84% van a pasar lesiones quísticas, desviación del mediastino 84%. Esto en general es bastante constante, va entre un 60 y un 84% de la desviación de mediastino. La presencia de polidroamio un 20% y el hidrops aproximadamente un 12%. Ya aquí hay algunas cosas que nos dicen que, por ejemplo, la desviación del mediastino no es un elemento que nos sea muy útil para el diagnóstico de probable complicación, porque la mayoría lo va a tener. Aquí tenemos esta imagen que corresponde a una malformación adenomatosa quística. Vamos a pasar de nuevo, en el cual vemos un área hiperecogénica con imágenes quísticas en su interior. También podemos ver, pueden ser quistes, como decíamos, de gran tamaño, hasta de 10 centímetros. En el anterior podemos ver que ya hay un cierto grado de desplazamiento un poco del corazón, del mediastino. Tenemos acá esta otra imagen de malformación congénita de la vía aérea pulmonar, en la cual encontramos principalmente un predominio sólido, hiperecogénico, con algunas pequeñas áreas quísticas. Esta es la serie más grande que encontré. Es una serie inglesa que ve la parte del norte de Inglaterra, que analiza 228 casos de malformación adenomatosa quística, o bien, como decíamos, de malformación congénita de la vía aérea pulmonar. En general la sobrevida un 95%, 83% si uno considera los embarazos que fueron terminados antes por decisión materna. En general la sobrevida en todos lados va cerca del 90%, 87% en fetos no hidrópicos y un 38% en los fetos hidrópicos. ¿Qué observaron ellos? Que en general estas lesiones tienen un crecimiento hasta las 26-28 semanas y después comienza su regresión. Aproximadamente el 54% va a presentar una regresión, de los cuales en esta serie hasta un 27% desapareció. Pero hay que tener cuidado, porque ya hay publicaciones que han demostrado que postnatalmente, esos que decíamos que desaparecieron completamente, hasta casi la mitad, existe algún remanente todavía en el estudio postnatal. Estable el 31% y un aumento aproximadamente solo de un 15%. Hidrops en un 11% y regresión espontánea aproximadamente se vio del hidrops en 5 de 21 casos. Aquí hay algo interesante porque en la literatura uno encuentra que más frecuente de hidrops las lesiones que son microcíticas, pero la verdad que la serie cuando uno lo revisa, y eso en otras series más, encontramos que el microcítico hace hidrops 3 de 88 versus un macrocítico que hace 7 de 39. O sea, es más probable hacer hidrops con la presencia de
lesiones que son macroquísticas que sean microquísticas. La presencia de poliduramios no se asoció, ellos no lograron asociarla con mal pronóstico. Y cambia un poco la serie que habíamos conversado un poco al comienzo de que microquístico aquí, principalmente predominio microquístico por sobre macroquístico. Este tema, como uno encontraba en la literatura cierto grado de discrepancia, busqué otro artículo más referencia. ¿Cuáles eran los que tenían mayor riesgo? ¿Ya? Aquí fuimos a como de regresión. ¿Los hiperecogénicos o los quísticos? La verdad que las lesiones quísticas son las menos que tienen reducción, siendo las lesiones hiperecogénicas las que más producen reducción de su tamaño. O sea, menos riesgo de hidrops. ¿Tienen algún riesgo más estas lesiones? La verdad que sí. Existe para el tipo 4, por eso es la importancia que agregó Stoker esta clasificación, sobre el blastoma pleuropulmonar, que es un tumor embrionario. Algunos han dicho, algunos autores inclusive, que sería un tumor embrionario que involucionaría y por eso quedaría esa imagen de tipo 4. Y el carcinoma bronquialveolar se ha asociado con el tipo 1, pero la verdad es un caso aislado. Eran como en total 23 casos de carcinoma bronquialveolar. Asociaciones en realidad es rara. El tipo de STOP puede tener hasta 50% de asociación con malformaciones cardíacas, hernia diafragmática, secuestro extralobar, agenesia o digenesia renal. Cuando uno revisa el Eurocat entre el 2012 y el 2016, solamente el 0,98% tenían alteraciones cromosómicas, lo cual es muy cercano a la población. Bueno, nos enfrentamos a esta imagen. ¿Cómo podemos evaluarla? ¿Qué elementos nos pueden ayudar a predecir si esta lesión va a presentar un buen o mal evolución? La verdad, encontré 3. El cálculo de la congenital pulmonary airway malformación volumen relación, la relación del diámetro transverso de la lesión con la del tórax y algo que nosotros ya usamos, que es el OE-LHR, que usamos para hernia diafragmática. El primero, el CBR, fue descrito en el 2002. ¿Cuál es la técnica? Básicamente se toma el pulmón, la lesión en un corte axial y sagital, se miden los 3 diámetros y se multiplica por 0,52 y se divide por la circunferencia craneal. ¿Cómo pareció un poco al LHR? ¿Qué encontró? Primero, ellos usaron un punto de corte 1.6, ¿ya? El de CBR. Eso lo determinaron con 2 desviaciones estándar. La discusión ahí un poco si ellos habían dicho que su población era de inclusión gaussiana o no. En eso no hacen análisis ni mencionan. Pero presentaron aproximadamente una sensibilidad para las pacientes que van a hacer hidrops de un 75%. Sin embargo, el 17% de los fetos con CBR menor a 1.6 evolucionó a hidrops. Ellos hacen el análisis que si le sacaban las lesiones que son macroquísticas, solamente un paciente evolucionó a hidrops, lo cual daría aproximadamente era como menos de un 3% de hidrops. ¿Cómo se comporta el CBR? Bueno, similar a lo que habíamos conversado de la evolución natural, en el cual tiene un aumento hasta llegar hasta 26-28 semanas y después tiene una regresión. Esto se ha replicado varias veces más, ¿ya? Encontrándose que el CBR tiene relación con la presencia de ascitis, hidrops, ya sabíamos, falla cardíaca y obviamente intervención fetal, que está relacionada más que nada con la presencia de hidrops. Otros puntos de corte se han usado. En este estudio encontraron que el CBR lo ideal era de 2, era el mejor punto de corte con una sensibilidad del 91%, especificidad de 88, con un valor predictivo positivo de 56 y negativo de 98. Con lo cual, ¿qué nos dice? Está normal, lo más probable que ande bien la guagua. Sin embargo, en esta publicación no describen qué porcentaje eran de microcíticos o macrocíticos. Es una crítica. No.
Otra forma de evaluar teníamos es evaluar los diámetros transversos del tórax y la relación con el diámetro transverso de la erección, que fue descrita por Wu el año 2007. Presentaba una sensibilidad de un 97% para fetos que presentan hidrops, los que tienen mayor a 0.56. Sin embargo, tenía baja especificidad. Ese es su gran problema. Ellos tampoco encontraron solución con desviación de mediastino ni con polihidroamino. ¿Cuáles van a ser hidrops? Este es un estudio más reciente en que analiza el CBR, la relación de los diámetros transversas y el LHR-OE. La verdad que el CBE ellos plantean un punto de corte un poco más bajo, de 0.91, con lo cual llegaron a una sensibilidad de 0.89, con una especificidad de 0.71, versus el 1.68, que era sensibilidad, si bien era más baja, tenía una mayor especificidad. Calculándole la razón de verosimilitud, la verdad que el CBE representa una muy buena razón de verosimilitud y un valor predictivo positivo bastante bueno, del 91 y negativo 81, versus los diámetros transversos, que presentan una sensibilidad de 0.95 y una especificidad de 0.63, lo que habíamos conversado. No es muy específico, detecta bien, pero no puede descartar los sanos, por lo cual el valor predictivo positivo llega solo cercano al 50% y el valor predictivo negativo alto. El HR-OE, la verdad es que sus valores son menores que de estas otras dos mediciones, el CBR y el MTR. Por lo cual ya tenemos una forma de empezar a diferenciar qué pacientes nos pueden producir algunas complicaciones. ¿Ya? Por lo cual ahí viene la pregunta, ¿qué podemos hacer? La verdad es que se ha visto que el uso de corticoides, usado en dosis, los mismos que usamos para maduración pulmonar, de 12 miligramos cada 24 horas por 2 días, ha producido, disminuye tanto la presencia de hidrops como del tamaño. ¿Ya? El mecanismo es desconocido. Se plantea un poco los genes que habíamos conversado, que están aumentados en los pacientes con malformaciones adenomatosa quística. Se ha visto que al darle corticoides, estas expresiones disminuirían. También habría un aumento de la reabsorción del líquido y disminución de la producción. En general descrito más para lesiones microquísticas, porque la macroquística se está discutiendo más en la realización de los chavos. Esta es una revisión del 2015. Solo hay un artículo después publicado importante sobre el uso de corticoides, en el cual pacientes que tenían hidrops, vimos que en general la resolución es de un 80 a un 85%. La última serie, que fue hace como un año atrás, hasta como un 85% de resolución del virus con el uso de corticoides. Sobre el uso de corticoides en forma repetitiva, la verdad que eso está en discusión. La verdad que hay 2 trabajos nomás, un N pequeño. La sobrevida en general ha aumentado significativamente. Y cuando lo usamos en pacientes que no tienen hidros, pero sí un CBR mayor a 1.16, se ve que hay una disminución del tamaño y una sobrevida, digamos, una sobrevida de un 100%. ¿Qué otra alternativa tenemos? Esto es para lesiones que son macroquísticas. Tenemos los CHAN toracomnióticos. En general, las series súper dispersas, algunas de un 16. La indicación de estos CHAN ha sido bastante discutible, porque hay grupos que usan los pacientes que están hidrópicos, algunos que usaban grupos que estaban mediastino, presencia de derrame pleural, por lo cual la indicación no es siempre hidrops, por lo cual de repente analizarlo cuesta un poco analizarlo. Las tasas de sobrevida en general iban de un 50 hasta un 100%, pero uno vemos que el 100% es solo la mitad. En general, con hidrops, la sobrevida va cercano de lo que está reportado, un 75-77% al usar CHAN. ¿Ya? Sin hidrops, una sobrevida cercana a un 90%. Aquí tenemos una imagen de la malformación y aquí la colocación del pigtail del CHAN amniótico con la lesión.
no deja de tener esto complicaciones. Parto prematuro, ruptura de membrana, lo cual hay que considerarlo. ¿Y qué pasa con las lesiones microquísticas? ¿Ya? Que va a ser nuestro gran problema, o bien que son multiquísticas, demasiados quistes. ¿Ya? En general, Adsky, el 2009 publicó la realización de la lobectomía intrauterina. Se realizaba entre las 21 y 31 semanas, como decía, que sean sólidas, porque el cham no podemos colocarle un cham. Sobrevida en general de un 54%, no es muy buena. Aquí tenemos la imagen, aquí tenemos la axila, aquí el tórax, aquí tiene la abertura. Se hace a nivel del quinto espacio intercostal. Por la presencia de la malformación, lo que se describe en los autores es que esta misma presión hace que salga rápidamente y sea fácil realizar. Manejo. Bueno, buscando aquí, Adsky, el 2010, presentó este esquema de manejo, que es bastante útil, que nosotros le podemos agregar un poco los corticoides. En general, tenemos, si es aislada sin hidrox y tiene buenos signos de evolución, un CBR menor a 1.6, podemos hacer seguimiento y parto a término. Pero ¿qué pasa cuando tenemos hidrox o bien signos de riesgo de mala evolución? ¿Qué plantean ellos? Que a las 32 semanas plantear realización de un exit con una resección inmediatamente de la lesión, con lo cual llegan a una sobrevida de cerca de un 84%, menos de 32 semanas. Si tiene un quiste dominante, colocar un tóraco amniótico, y si no es dominante, cirugía fetal abierta. El uso de corticoides podríamos nosotros ingresarlo ahí también. Como conclusión, las malformaciones congénitas de la vía aérea corresponden a un grupo heterogéneo de patologías. Necesitamos estandarizar, porque la verdad los estudios uno ve que hablan de microquístico, macroquístico, e inclusive hay ciertas se contradicen unos con otros. Lo bueno es que la malformación pulmonar, la malformación congénita de la vía pulmonar es una patología poco frecuente y en general con un buen pronóstico, una sobrevida como digamos cerca de un 90-95%. Para nosotros, un tema importante local, la resonancia magnética no nos aumenta el diagnóstico, ¿ya? Nos sirve para descartar otras patologías o bien para ver de dónde vienen los vasos, pero no nos va a servir para el diagnóstico. El CBR se presenta como un elemento de evaluación de riesgo de hidrox en pacientes con lesiones sólidas o microquísticas, algo que nosotros deberíamos empezar a hacer. Y el uso de corticoides ha demostrado utilidad en la disminución del tamaño y revertir el hidrox. Bueno, esto era lo que quería presentar, un poco una actualización de la malformación pulmonar congénita, malformación congénita de la vía aérea pulmonar. ¿Dudas? Daniel, ¿Sí? yo quería hacerte una consulta. Bueno, primero agradecerte la puesta al día fantástica que nos hace, porque en realidad es poca la casuística, así que yo creo que te costó reunir estos casos. Dos cosas. Uno, ¿cómo vamos ahí? Como dice el doctor Pablo, ¿no es cierto? O sea, ¿qué casuística tenemos nosotros? Si hay algún estudio, alguna prevalencia en nuestro medio, en el área occidente, tú te presentaste a Oriente también, pero nosotros cómo nos manejamos ahora con la terminación voluntaria del embarazo, estas causales, ¿no es cierto? Si sería dable ofrecer esto o informar a la paciente de acuerdo al pronóstico o no lo podemos asegurar, ¿no es cierto?, a temprana edad gestacional. Ese es un punto. Y lo otro es que tú dices que, claro, hay ¿no es cierto?, en general buen pronóstico, buena sobrevida, pero me gustaría saber si hay estudio a largo plazo de estos recién nacidos, qué sé yo, hasta la época a lo mejor escolar, me imagino, como la calidad, porque una cosa es la sobrevida y otra cosa es la calidad de esa sobrevida. Si son niños que en algún minuto van a ser dependientes de oxígeno o van a hacer un crecimiento menor en su percentil, en fin, no sé si hay estudio al respecto. La verdad que no. Por natales no hay. No tengo por lo menos yo. ¿Ya? Ya. No sé si habrá. En la área occidente nosotros la verdad que son los casos, como decíamos, muy aislados. Muy bien. No hemos, inclusive la idea de la presentación de aquí es
si nos llega algún caso, empezar a usar el CBR y ver el uso de corticoides. Ya. Esa es la idea un poco. Sobre el estudio postnatal en general, por ejemplo, lo de cirugía fetal, la lobectomía por ápsis, él lo siguió hasta 16 años, en general sin problema. Y buen pronóstico. Bien, gracias. Daniel, bueno, la experiencia nuestra es muy poca, pero la veces que hemos tenido buen pronóstico. De hecho, regresó un 100% de las lesiones sin solamente evaluación, que es una de las formas que tú mostrabas que no con hidro realmente. Pero el uso de corticoides es una cosa que no lo teníamos considerado. La duda en el momento que se hace el diagnóstico es el uso. Quizás el diagnóstico general en la 2024 ellos lo que hacían, analizaban el CBR, si el CBR salía mayor a 1.6, indicaban los corticoides. Sobre las dosis repetitivas, eso todavía está en discusión si realmente tiene autoridad. Daniel, bueno, me gustó la presentación. Hay dos preguntas. Uno, porque todas estas mediciones de DHR que son midiendo líneas parecen un poco antiguas, porque ¿qué hay sobre mediciones con eco tridimensional con el vocal o medición de volumen con vocal o volumen con resonancia, que intuitivamente a uno le parece que serían mucho más útiles? Y la otra pregunta, un poco lo que también decía la doctora Biotti, ¿qué pasa con estos niños en la vida infantil o la vida adulta cuando uno no los trata? ¿Que tienen problemas pulmonares? Bueno, en la parte respiratoria sí, se ha visto que está escrito que algunas veces si no los tratamos, uno van a tener más cuadros de infecciones respiratorias frecuentes. ¿Ya? Por eso muchas veces los diagnósticos postnatales por eso, para repetitivo respiratorio. ¿Ya? Sobre el uso de resonancia, sí, se ha usado resonancia, pero lo que decía, no presentaba mejor rendimiento que la ecografía. ¿Ya? Sobre vocal, la verdad que no encontré literatura sobre eso. Bueno, muy interesante tu presentación porque es una nueva visión de algo que de alguna manera antes se clasificaba de manera diferente y que ahora con este enfoque hay que seguirse a esta norma. Nosotros, tal como dice el doctor Pedro Ramírez, se ven estos casos no muy frecuentemente y van muchos de ellos a la involución, ¿no es cierto? Que es lo que se ha observado, la experiencia es limitada, pero se ha visto eso. Ahora, ¿cuál sería el criterio para cuando una de estas no evolucionan adecuadamente hay que ir a la cirugía en estos casos? Que yo recuerdo por lo menos un caso, incluso de una paciente mía que correspondía al área y que tuvo que ser operada en el periodo neonatal inmediato. Entonces, ¿cuál sería el criterio para ir a la cirugía en estos casos? A la cirugía postnatal, porque intranatal en la realidad nuestra va a ser difícil, pero va a haber unas pacientes que pueden calificar para hacerse cirugía postnatal. A eso me refiero yo cuando nace, ¿no? ¿Cuando nace? Bueno, lo que discutíamos un poco del corte mayor de 32 semanas, ¿ya? Que la lesión va aumentando, ¿ya? Y obviamente en el periodo neonatal cuando nazca el arreglamiento respiratorio. Pero en general mayor cuando nacen, que ha habido progresión de lesión del mediastino, tendrían indicación.